Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nos sentimos contentos de ser instrumentos de Dios para vuestra edificación. Dios nos puso acá para ser de bendición y te puso ahí para que tú seas bendecido. Dios quiere bendecirte. Si tú quieres ser bendecido, entonces yo te invito a que tú escuches con mucha atención la palabra de Dios. Ven con nosotros. Somos una congregación que amamos al Señor y Dios nos llamó también a ser de bendición para su pueblo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a la palabra bendita del Señor. En este día el Señor ha seleccionado el capítulo 22 del libro del Génesis. Génesis capítulo 22. Vamos a comenzar a leer el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra bendita. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de su palabra. Bien, amados, la palabra de este día es una continuación de la última palabra que estudiamos juntos acá. ¿Recuerdan ustedes que estudiamos el Salmo 89 que dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar? Hoy el Señor va a continuar hablándonos un poquito acerca de esto. Aquí tenemos un pasaje muy conocido por todos nosotros. Posiblemente es uno de los capítulos más conocidos de toda la Escritura. Para los hebreos, los judíos, este incidente es muy importante. También para los árabes, para nosotros los cristianos. Jesús dijo que Abraham vio los días del Hijo del Hombre y se gozó. Creo que de las cosas que Dios reveló a Abraham con respecto a Jesús, este es la parte más importante, el episodio más importante. Diríamos que esta es la experiencia más reveladora, poderosa de la vida del patriarca Abraham. Aquí dice al principio que Dios
probó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, y ve, sacrifícamelo en uno de los montes de Moria. Y él fue obedientemente, ustedes saben, tomó a su hijo, tomó 2 siervos consigo y comenzó a emprender el camino de 3 días hasta llegar al lugar señalado por Dios para sacrificar a su hijo. Aquí hay una perfecta tipología de el padre y el hijo. Aquí Dios hizo vivir a Abraham la experiencia que 1500 años después, diríamos, para poner una fecha o más, el padre iba a vivir la experiencia de sacrificar a su hijo. Dios quería revelar a Abraham, porque tenía un pacto con Abraham de lo que él iba a hacer en los siglos venideros, de la manera como él iba a manifestar su amor a la humanidad, la manera como él iba a bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, que es Cristo. El hecho de que Abraham obedeció a Dios, se sometió a Dios y manifestó un amor a Dios y un temor que nos conmueve a todos. Pasó la prueba del amor, la prueba más importante. Al final, aunque no lo leímos, Dios le dice a Abraham: por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único, de cierto te bendeciré. En otras palabras, Dios quiso decir a Abraham: tú me has manifestado, tú has sido probado y aprobado en el amor, y has hecho una manifestación de un temor reverente muy especial. Tú has manifestado que yo soy el todo en tu vida, que por cuanto me entregaste lo que tú más amabas, a tu hijo, de cierto te bendeciré. Y Abraham aquí es un tipo del padre, Isaac es un tipo del hijo. Los 2 siervos que iban camino con él, que dice que iban con él los 2 siervos, pueden representar muy bien a los dos ladrones que iban con Jesús. Y dice que Abraham puso la leña sobre su hijo Isaac y caminaban juntos, dice. Es una representación de aquel día cuando Jesús fue entregado o se entregó y que iba camino hacia la cruz y que iban juntos, el padre y el hijo iban juntos. Naturalmente el padre caminó con el hijo hasta un tramo, hasta que llegó el momento de la cruz. Al llegar el momento de la cruz, el hijo estaba ocupando el lugar del pecador y el padre entonces tuvo que distanciarse. Y como dice la palabra, Jesús, orando al Señor con profundo dolor, le expresó su abandono. ¿Cómo se sentía? Padre mío, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Abraham pudo ir hasta el final con su hijo. El padre no pudo llegar hasta el final porque estaba contemplado en su propósito que el padre entregaba al hijo y que el hijo se entregaba en obediencia. Y aquí los dos manifestaron el amor de Dios, manifestaron un temor no común, diríamos la máxima expresión del temor a Dios, que es cuando estamos dispuestos a sacrificar a Dios lo que más amamos. En este caso Abraham estaba entregando a su hijo a Dios y estaba a la vez que lo hacía, estaba recibiendo la gran revelación. La revelación de que Dios un día iba a entregar su hijo por nosotros. Solamente, como dije, que cuando Abraham iba a matar a su hijo, oyó una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham, detente. Ya no tienes que matar a tu hijo. Ya yo sé que tú me temes. Y ahí Abraham terminó su angustia, la angustia de sacrificar a su hijo. Él, por fe o por inspiración profética, profetizó que Dios iba a proveer un cordero
o un animal en sustitución de su hijo. Entremos en tema. Miren ustedes en el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Por qué? Porque el hijo le dijo en el versículo 7: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto o el cordero para el holocausto? Una pregunta muy importante. Isaac había ido a adorar con su padre muchas veces. Su padre Abraham era un adorador, y como registra el libro del Génesis, donde quiera que iba, levantaba un altar al Señor. Así que Isaac conocía ya a su padre, conocía su forma de adorar a Dios. Él sabía que faltaba algo. Él le dice: Padre mío, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, está todo listo, pero yo no veo el cordero para el holocausto. Él sabía que para que hubiera sacrificio tenía que haber muerte de un animal. Él sabía que tenía que haber una ofrenda, que no era suficiente tener la leña, el cuchillo y el fuego. Tenía que haber un holocausto, una ofrenda para Dios. Y él le pregunta al padre: ¿dónde está? Esa pregunta fue muy difícil para Abraham, pero Abraham contestó, diríamos de una manera profética. Él dijo: Dios se proveerá de la ofrenda, del holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de la ofrenda. Y profetizó. Usted diría fe. Hasta ahí yo veo que era una profecía. Dios se proveerá de un cordero. Dios se proveerá de un holocausto para el sacrificio, hijo mío. Luego, miren ustedes aquí lo que dice en el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Aquí 2 veces habla de Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, mi hermano, porque nosotros usamos mucho esto, Jehová Jireh. Y generalmente lo usamos para hablar de provisión. Jehová Jireh lo usamos para proclamar que Dios es nuestro benefactor, que Dios vive proveyendo para nosotros. No creo que está incorrecto aplicar eso en ese aspecto de que Dios es el proveedor de todas las cosas. Pero es bueno que no ignoremos que la vez que Abraham usó el nombre de Dios de esta manera, estaba pensando en la provisión de un holocausto o de una ofrenda. No estaba pensando en una provisión material. Sería bueno que usemos bien la escritura. Repito, no creo que sea pecado decir Jehová Jireh porque Jehová es el proveedor de todas las cosas. Pero en esta ocasión, bíblicamente hablando, Abraham estaba pensando en una ofrenda. Jehová se va a proveer de una ofrenda para el sacrificio. Naturalmente, aquí está hablando de un sustituto que Dios iba a proveer para que ocupara el lugar, en este caso, de Isaac. Y ahí vemos que Dios proveyó un carnero que sustituyó a Isaac. Ese carnero representa a Jesús. Jesús fue el cordero que desde antes de la fundación del mundo el Padre proveyó para que ocupase tu lugar y mi lugar. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos el mensaje anterior de atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar? Dijimos en aquella ocasión, nosotros pusimos 2 ejemplos bíblicos de 2 hombres que se ataron al altar con el propósito de pedir misericordia. Hablamos de Joab, hablamos de Adonías. Adonías fue y se ató a los cuernos del altar y pidió misericordia a Salomón, su hermano, porque él quería usurpar el trono.
y se alió con Joab, con el sumo sacerdote y con otros más para ser proclamado rey. Salomón interpretó esto como un atentado para usurpar el trono que le pertenecía por mandato de Dios y por preferencia de David, su padre. Entonces se ató a los cuernos del altar, pidió misericordia y Salomón lo perdonó. Más tarde vino Joab, que era su cómplice. Al ver que Salomón había perdonado a Adonías, él también se ató a los cuernos del altar. Pero esta vez, este no fue perdonado. Leímos en la ley que decía que una persona que era culpable, que había cometido un crimen voluntariamente, con alevosía, no tenía perdón, ni siquiera si esa persona se ataba a los cuernos del altar. Cuando una persona se ataba a los cuernos del altar, como estos dos casos mencionados, era una manera de reconocer que estos dos eran culpables. O sea, todo el que hacía esto estaba diciendo: yo soy culpable, yo no quiero pasar por el juicio, yo me someto, me entrego a merced de la justicia. No tienen que juzgarme, yo reconozco que soy culpable, que soy digno de muerte. Pero como este es el lugar donde se realiza la expiación y se matan animales inocentes, víctimas que ocupan el lugar de los pecadores, y aquí es que Dios tiene misericordia cuando ve la sangre de la expiación, nosotros acudimos a la Corte Suprema de la Misericordia, en este caso que es Dios, y vamos al lugar donde Dios manifiesta perdón y misericordia, que es en el altar, y nos atamos acá para que el rey, príncipe o juez, el que tenga autoridad, nos perdone. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, que el gobernador puede librar de la muerte a un condenado a la pena de muerte. Pues eso era más o menos lo que hacían las personas cuando se ataban a los cuernos del altar. Nosotros aplicamos esto y dijimos que había dos maneras, dos razones por las cuales se iba al altar, a ser atados a los cuernos del altar. Unos iban a librarse de la muerte, como estos dos fueron se ataron para librarse de la muerte. Y hay quienes van al altar para morir. Cristo fue al altar a morir. Cristo no fue a librarse de la muerte. Cristo se ató en el altar de la cruz con las cuerdas de la obediencia, las cuerdas del amor, no para librarse de la muerte, sino para librarte a ti de la muerte. Uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió a sí mismo por ellos. Estoy repasando esto para llegar a algo muy importante acá. Muy bien. Cristo fue no a ser librado de la muerte, Él fue voluntariamente a morir. Nosotros vamos de dos maneras o por dos razones. Cuando creímos, el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, fuimos a la cruz, que es el altar de los sacrificios. Fuimos a la cruz para ser librados de la muerte. Y fuimos librados de la muerte por la sangre del Hijo de Dios. Hoy, después que creímos para acá, todo este tiempo, tenemos que constantemente ir, como dice Romanos 8, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Nos entregamos como ovejas y vamos hacia el matadero por causa tuya. En otras palabras, desde que creímos hemos tomado la cruz de Cristo para no vivir para nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y qué cosa, y sígame. Entonces, cuando tomamos la cruz de Cristo, que la tomamos el día que creímos, fuimos a la cruz, repito, para librarnos de la muerte por la sangre de Jesús. Ahora vamos para morir. ¿Cómo vamos? Atándonos con las cuerdas del amor a los cuernos del altar, para decir: no vivo ya yo, vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta dimensión de vida, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Ese es el cristianismo. El cristianismo es que ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Amén. Cada día muero, decía Pablo. Pablo estaba constantemente muriendo. Muriendo al yo, muriendo a la carne, muriendo a los deseos, muriendo a hacer nuestra voluntad, muriendo. La vida cristiana es una vida de muerte. Muerte a todo lo que se opone a Dios. Suprimiendo, dice en 1 Corintios 15, suprimiendo todo poder y autoridad y potencia que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Señor está poniendo a los enemigos debajo de sus pies. Dentro de ti están los peores enemigos de Dios. Amén. Enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, herejías, todo lo que es pecado. Pero tu naturaleza es contraria a Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanidad que hay en el mundo, todo se opone al Padre. Y eso está dentro de ti. Y eso tiene que ser crucificado juntamente con Cristo. Amén. Cristo dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si yo, vuestro maestro, he sido tratado así, así serán tratados ustedes. El que quiere venir en pos de mí, repito, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es la prueba. A veces confundimos las pruebas con la cruz. Una cosa es prueba y otra cosa es cruz. La prueba son aquellas cosas que Dios usa para purificar tu fe. Para que tu fe, como el metal, sea probado, y lo que es escoria, basura, salga de ti, para que Dios pueda sacar oro refinado en fuego y tu fe salga victoriosa. Nuestra fe tiene que ser probada, dice la Escritura. Aquí Abraham fue probado. Esto es prueba. Esto es prueba. Cruz es negarse a uno mismo. En otras palabras, no hacer lo que tú quieres hacer en tu vida. No gobernarte a ti mismo. Morir a tus deseos, a tus caprichos, para que reine Cristo en tu vida. Tu vida ya no es tuya, tu vida fue comprada por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué manera glorificamos a Dios? Con el cuerpo y con el espíritu. En el cuerpo, pues muriendo a la carne, a los deseos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser santificado para Dios. Correr de la fornicación y de todo pecado contra el cuerpo, manteniendo la pureza del cuerpo. ¿Cuántos pecados se cometen con el cuerpo? Y el cuerpo pertenece al Señor. Amén. Así que tiene conciencia de que la vida cristiana es una vida de muerte. Muerte al yo, muerte a la carne, muerte a los deseos, muerte a mi voluntad, para que Dios haga en mí aquello por lo cual me compró con la sangre de su Hijo. Amén. Eso es, en el Nuevo Testamento, atarnos con cuerdas a los cuernos del altar. Es morir por causa de Cristo. Todo el tiempo. Amén. Ilustramos en aquella ocasión y dijimos que los animales eran atados al altar con el propósito de que no se escapasen. Porque los animales no querían morir, así como tú no quieres morir. Los animales pataleaban, rehusaban, resistían. Y era por eso que eran atados. Y eso es una buena representación en el caso de nosotros. Porque nuestra carne se resiste a morir. Es un constante resistir. Como dice, la carne contra el espíritu contra la carne. Estas dos cosas se oponen la una a la otra para que usted no haga lo que usted quiere. Así que hay una constante lucha. El mismo deseo que tú tienes por no pecar es el mismo que tú tienes por pecar. El mismo deseo que tú tienes por renunciar es el mismo deseo que tienes por no renunciar. Y hay una batalla dentro de ti. Entonces, pero si tú amas al Señor Jesús, como dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. El amor prevalece. Amén. El amor obliga, el amor aprieta, que eso es lo que quiere decir la palabra constreñir, apretar, obligar.
Cristo nos amó por causa del amor. Por amor se entregó por nosotros. Por amor se despojó. Por amor dejó al Padre. Por amor dejó las 99 ovejas que son los ángeles, querubines, serafines, y vino a buscar la oveja extraviada que somos tú y yo. Amén. Él se lanzó al abismo por el gozo de salvarte, el gozo de obedecer al Padre, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria. Jesús se ofreció. No le importó la vergüenza. No le importó hacerse maldición por nosotros. Todo por amor. Triunfó el amor en su vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. De tal manera nos amó el Hijo que se entregó por nosotros. La relación con Dios es una relación de amor. Amor con amor se paga. El amor de Dios no se puede pagar, pero se puede reciprocar. Amén. Amén. No, estamos obligados por el amor. Estamos comprometidos por el amor. Somos responsabilizados por causa del amor. Más fuerte que el pecado es el amor. ¿O no venció el amor el pecado? Así debe ser en nuestras vidas. El amor a Dios debe ser lo que nos debe motivar. En la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente hay un motivo. El amor de Cristo nos constriñe. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 En el momento que tú estés luchando por no morir, que tú estés rehusando. Yo puse muchos ejemplos aquella vez de cosas que Dios nos pide. Muchas veces queremos mudarnos a un lugar que es más cómodo, que vemos ciertas ventajas para nosotros, pero no es el plan de Dios. Entonces ahí tenemos que renunciar a nuestro deseo. Muchas veces elegimos una persona equivocada y decimos como Sansón a nuestros padres: elígela, porque esa ha tocado mi corazón, llega a mi corazón. En el lenguaje mío, esa me ha roto los 27 boleros del alma. Esa me hace vibrar el corazón como un cangrejo entre una lata o en un balde o un cubo. Me mueve el corazón. Elígela para mí, pero no es la persona que Dios ha elegido para ti. Entonces ahí viene el amor en acción. Y ahí Dios te está atando a los cuernos del altar. Y tú comienzas a razonar y a argumentar y todas esas cosas que decimos. Pero Dios sabe, pero Dios me entiende, pero Dios fue que hizo el amor. Yo siento amor, esa es la persona, pero tú sabes que no es. Entonces ahí tú tienes que morir. Amén. Amén. Por ejemplo, cuando Dios me llamó al ministerio, yo quería ser médico, era mi ilusión. Tenía todo listo para entrar a la universidad. Amén. Estaba yo ahí. Pero vino el llamamiento de Dios y a mí me costó. Yo tuve con lágrimas que hablar al Señor. Y eso, como he dicho muchas veces, marcó mi vida. No hay un acontecimiento en mi vida, en los 35 años que tengo con el Señor, 36, que yo no le mencione al Señor ese incidente. Cada vez que no veo una promesa de Dios cumplida, digo: acuérdate de lo que tú y yo hablamos. Y muchas veces a mí que se me olvida. Esta semana, por ejemplo, me lo recordó él para darme palabra de ánimo. Digo: yo no me he olvidado de aquel día cuando yo te dije déjalo todo y sígueme, y tú dejaste todo. Yo soy Dios recompensador y galardonador de aquellos que me buscan. Amén. Yo no soy injusto para olvidar las obras de amor que se hacen a favor de mi causa. Dice el Señor que dejaré padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí, recibirá 100 veces tanto en esta vida, en el siglo venidero, la vida eterna. Eso dijo el Señor. Y aunque no lo hacemos por recompensa, hay recompensa. Nunca debiéramos de andar detrás de la recompensa. Yo nunca le pido a Dios recompensas. Lo único que yo le pido a Dios es: yo te dije a ti, es lo único que les recuerdo, que yo no quería ser un pastor bombero apagafuego. Yo no quiero malgastar mi vida con tonterías y minucias. Yo quiero ser usado o déjame. Porque de todas maneras, antes de ser pastor o ministro, yo predicaba. Desde los 16 años estoy predicando. Acuérdense que yo les dije que yo anunciaba las campañas por las calles: vengan a escuchar al evangelista Radamés Fernández. Y yo anunciaba la campaña, yo daba los volantes, yo predicaba, yo lo hacía todo y la gente se convertía. Así que yo en 4 años
falté a un solo culto porque me estaba muriendo. Así que yo le estaba sirviendo al Señor. No era que no le iba a servir, pero yo dije, ya que yo voy a dejar lo mío, ser médico, para hacer lo tuyo, quiero hacerlo bien hecho. O déjame, me quiero secar en el sacrificio. Por eso es que yo no me importa dinero, no me importa nada, y renunciar a cualquier cosa no me hace nada. ¿Por qué? Porque es que Dios me marcó aquel día. No fue que yo hice un voto de pobreza. Yo no soy San Francisco de Asís. Amén. Yo no hice voto de pobreza. Yo hice voto de entrega, voto de renuncia, voto de muerte. Y Dios me neutralizó. Ya no me es nada. Amén. Y lo digo como testimonio, mis hermanos. Pero cuando yo veo que el propósito de Dios aparentemente no se está cumpliendo en mi vida, ahí estoy yo llorando en la presencia, diciéndole: Señor, ya tengo 52 años. Mátame completo. Que cada grano de energía cumpla un propósito, y que cada célula quemada y sacrificada en el altar redunde para gloria tuya, para vida eterna, para salvación y cumplimiento de propósito. Amén. Dios me ha hecho valorar lo que es el tiempo. Cuando estaba en la crisis de los 4 meses que temí morirme, esa era mi angustia delante de Dios. Recuerdo cuando llamé al pastor Pablo Colón para decirle que Dios me había dicho que entregara la iglesia y que entregara el ministerio, y que yo lo hice con seriedad. Hablé con mi esposa y ya íbamos a dejarlo todo. Y cuando yo fui donde él a decirle que me iba a morir, que Dios, y Dios, ¿por qué importa? Si te mueres, te vas para el cielo. ¿Cuál es el problema? Y yo le dije: el problema no es que me voy a morir. El problema es que yo sé que yo no he terminado la obra que Dios me encomendó. Yo no quiero irme antes de tiempo. Yo quiero decir: consumado es, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Y cuando yo veo mi vida que me estoy dando cuenta que no estoy siendo efectivo, se me va resolviendo problemas, le digo: Dios mío, yo no fui elegido para resolver problemas. Yo no voy a gastar mi energía en tonterías. Yo quiero ser efectivo. Quiero que haya propósito en mi sacrificio. No es yo dediqué 40 años al Señor. No. No quiero 40 años, uno repetido 40 veces. Quiero 40 años de utilidad muriendo en el altar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese racional culto. Amén. Celo eso. Esa inyección de llamamiento entró a mí a los 17 años. Y gracias a Dios no ha menguado. Todos los días más, todavía más. Lloro ya. Señor, quiero alcanzarlo. No quiero correr en vano. Entiendo al apóstol. Es una pasión santa que entra a ti. Yo oro al Señor que Dios abra nuestros ojos para que entendamos lo que es entregarse a Cristo. Entregarse a Cristo no es una profesión de fe para librarse del infierno y disfrutar del cielo. No, entregarse a Cristo es lo mismo que hizo Cristo cuando se entregó por ti. Darse como ofrenda para Dios, para lograr un propósito en tu vida. Y aquí dice, en el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué hizo? Le ató. Pídele a Dios que te ate, porque es un peligro estar suelto en el altar. Con cuerdas humanas de traje, con cuerdas de amor. ¿Cuáles son las cuerdas para atarnos? Las cuerdas del amor.
El compromiso con el amor nos ata voluntariamente. Pero lo que Dios te quiere decir hoy es lo siguiente. Ahí dice que Abraham dijo: Jehová Jireh. En otras palabras, Jehová se va a proveer un carnero o un cordero para el sacrificio. Y ese carnero que estaba trabado allí representaba a Jesús. Pero ese carnero te representa también a ti. Después que creíste, ya fuiste al altar para librarte de la muerte, como aquellos dos que mencionamos. Y Cristo te libró de la muerte y te dio vida. Ahora voluntariamente tú te atas para morir a la carne, para vivir la vida de Dios. Porque solamente cuando estamos muertos podemos vivir para Dios. Amén. Ahora, aquí habla de un cordero que fue provisto. En otras palabras, un cordero que fue predestinado para ocupar el lugar de Isaac. Dame tu atención aquí. Cristo fue ofrecido por nosotros desde antes de la constitución del mundo. Diga, antes de la constitución del mundo. Se ofreció desde la eternidad. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Por eso usted ve a Jesús diciéndole a su mamá: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo para eso he venido al mundo. Cuando llegó la hora de ir a Jerusalén, Él dijo: ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y puso su rostro hacia Jerusalén y fue hacia allá para morir. ¿Por qué? ¿Por qué esa obediencia? ¿Por qué esa sujeción? Porque Jesús siempre hablaba que Él estaba predestinado para eso. Porque fue provisto desde la eternidad para eso. Fue elegido, Él se ofreció, fue predestinado para eso. Yo quiero decirte que tú también fuiste provisto para hacer un sacrificio para Dios. Pablo dice que los gentiles ahora somos ofrenda para Dios. Ahora nosotros somos ofrenda para Dios. Pero es bueno que sepamos que ya hemos sido predestinados a eso. Cuando Abraham estaba allí, dice, en la espalda de él había un carnero atado, trabado, esperando el turno para ocupar el lugar de Isaac. Ese cordero, ese carnero, había nacido para eso. Y cuando llegó el momento en Moria, ya Dios lo tenía listo. Comía de los pastos del campo, fue criado por Dios en los montes, y llegado el cumplimiento fue trabado para sustituir a Isaac. Tú también fuiste predestinado para hacer una ofrenda para Dios. En otras palabras, tú fuiste trabado en el propósito eterno de la voluntad del Padre. Antes de ser amarrado en el altar, Dios te amarró en su voluntad y te dijo: te puse nombre, mío eres tú. En otras palabras, así como Cristo no se quiso desatar, todo lo contrario, cuando le vino la resistencia de la carne, no porque tenía pecado, sino porque él no era un masoquista que le gustaba sufrir, sudó sangre y su alma rehusaba el conflicto. Sudó sangre y dijo: Señor, que si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero.
Y era tan difícil y profundo el conflicto que en vez de sudor, sudó sangre. Muestra de lo indecible que era el conflicto. Pero pudo más el amor y la obediencia que el deseo de fuga. Y dijo: yo para eso nací. Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué Jesús triunfó? Él sabía que Él fue un cordero provisto para eso. Amén. De tal manera que miren ustedes lo que dice el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. El monte de Dios representa la presencia de Dios. En la presencia de Dios en la eternidad. En el monte de Dios allá Dios hizo una provisión, y la provisión era Cristo. Pero allá en el monte de Dios, en el monte de Horeb, está escrito que tú eres un sacrificio provisto por Dios. Se dice en el monte de Dios que tú eres un sacrificio para Dios. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice el monte de Dios? Miren ustedes el 14. Te lo repito. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. ¿Saben ustedes que en Horeb fue que se hizo el templo? ¿Recuerdan ustedes cuando la plaga destruía? Cuando David hizo el censo, que compró aquella era de Onán, Jebuseo. Allí, en ese mismo lugar, era el monte Moria. Y allí se hizo el templo. Y allí se sacrificaron todos los sacrificios a Jehová en el monte Moria, que representa el monte de Dios. Y en el monte de Dios está escrito que tú eres un sacrificio para Dios, que fuiste provisto desde la eternidad, predestinado. En otras palabras, ya Dios te ató en Horeb, allá arriba. Haces muy bien si tú voluntariamente te atas. ¿Por qué? Porque nadie puede evitar que tú seas una ofrenda para Dios, porque ya fuiste provisto. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? A Jonás Dios le dijo: Jonás, te doy dos alternativas. O mueres ahora o mueres después, pero vas a morir. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquella ancianita que estaba en cuidado intensivo en el hospital? Amaba la vida y no se quería morir. ¿Recuerdan ustedes que estaba ahí inconsciente y de momento venía a un estado consciente, y cuando veía que se le estaba yendo la vida, se agarraba de los barrotes de la cama y decía: doctor, evítelo, doctor, yo no me quiero morir, ay, yo no me quiero ir, doctor, y la suya así, oh. Ahí caía y seguía, y la máquina, y el suero bajando, y de momento volvía: doctor, ay, doctor, no me quiero morir, evítalo, doctor. Así duró semanas. ¿Saben ustedes qué pasó? Se murió. Inevitable es la muerte, aunque nos aferremos a la vida. Quizás si se hubiera sometido, por lo menos se muere, pero tranquila, en paz. Dios te da la misma alternativa. O mueres ahora o mueres después. Ya fuiste provisto. Ya Dios te ató a su propósito desde la eternidad. Déjame decirte que esto es muy importante. ¿Qué pasó con Jonás?
La palabra Jonás significa paloma. Dios le dijo a la paloma: quiero que vueles, te di las alas para que vayas a Nínive. La palomita fue al puerto de Jope, que significa hermosura. Se embarcó en un crucero y se fue a Tarsis, que era en aquellos días la tierra deseada. Tarsis es un lugar de prosperidad. Hoy se habla mucho de prosperidad en la iglesia. Allá era que iban los barcos y venían cargados de oro. ¿Recuerdan ustedes Salomón, que venían barcos llenos de oro de Tarsis? Una tierra legendaria, lugar para buscar riquezas. Y allá se fue Jonás. De predicar a tomar un crucero, parece al puerto prosperidad. Salió del puerto hermosura, iba a la palomita, se montó. Y dice que huía de la presencia, huía de Horeb, del monte de Dios. Pero Dios dijo: Jonás es mi instrumento, aunque él no quiere. Eso pasa contigo ahorita. Aunque no quieras, un día vas a querer, porque esa es la voluntad del Padre. Está escrito, cuando aparece el nombre tuyo ahí: María, Petra, Estefanía, no importa cuál sea tu nombre, dice: en el monte de Horeb fue provisto. Hay un decreto en el monte de Horeb de que tú eres una ofrenda para Dios. Y Jonás se montó en el barco y se fue a dormir a la parte de abajo, y estaba roncando ya. Y dice la Biblia que Dios preparó varias cosas para llevar a la víctima a los cuernos del altar. Lo primero que proveyó, dice: y preparó Jehová un viento fuerte solano, y vino un viento fuerte y comenzó a azotar aquella embarcación. Y aquellos paganos que estaban allí tenían más visión que Jonás. Dijeron: aquí algo hicimos nosotros. Puerto Rico hubieran dicho: aquí hay un traqueteo escondido, porque Dios está enojado. Y comenzaron a tirar los enseres. Y alguien bajó allá y vio a Jonás roncando. Lo sacudieron y dijeron: dormilón, ¿no ves que perecemos? Levántate a orar a tu Dios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paloma. ¿Y qué haces? Estoy huyendo de Dios. Soy profeta. Yo no lo hubiera dicho. Sacó el ID. Porque eso hacemos nosotros, ¿no? No, yo pertenezco al concilio, a la denominación tal. Soy ministro. Ministro, y andas en un éxodo. Éxodo significa salida, huida. Y comenzaron ahí a echar suerte. Dice Jonás: ahórrense el problema de la suerte. Y que tírenme a mí al agua, esto se acaba. Tírenme al agua y esto se acaba. Qué diferente a Pablo. A Pablo lo montaron en un barco para llevarlo a Roma. Pero dice la palabra que él dijo: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Y el Espíritu Santo me da testimonio por todas las ciudades que prisiones y tribulaciones me esperan, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa con tal de que acabe la obra. Y la palabra ligado significa atado al propósito. Y viene Agabo y le agarra el cinto y le profetiza: así le harán en Jerusalén al hombre a quien pertenece este cinto. Lo van a encarcelar, lo van a afligir. Y dice Lucas: y tratamos de evitarlo. Y le dijimos: evita Perón, no vaya para allá. Sí, porque para eso es que usamos a los profetas, para que nos eviten los problemas.
Dice Pablo, Agabo, ahórrate la profecía, porque por todas las ciudades del Espíritu ya me lo dijo, pero yo no hago caso de nada. Voy hacia allá, estoy atado al propósito. Y lo montaron en un barco después de 2 años encarcelado en Jerusalén. Lo montaron en un barco. Qué diferente. Pablo lo montaron por causa del propósito, y este se montó por causa de la huida del propósito. A este Jonás lo echaron al agua, y porque lo echaron al agua se salvó todo el mundo. A Pablo, porque vas en el barco, se salvó todo el mundo. Porque que ande en el propósito salva a la gente. Amén. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por la voluntad de Dios, atado en un barco. Aquel barco fue azotado por semanas, y Dios se levantó, y Pablo se levantó y le dijo a todos los que estaban allí: hace 14 días que ustedes no comen, pero anoche se me apareció el ángel del Dios a quien yo sirvo, y me dijo: te voy a entregar a toda esta gente. Así que por causa que yo he sido atado al propósito, ustedes se salvan. Pero a Jonás salvó a la gente cuando lo tiraron a él. Yo prefiero atarme, porque cuando usted se ata, Dios lo libra de los temores. Salva a través de usted. Honra, hermosura, gloria. Todo viene cuando usted le sirve a Dios. Cuando usted quiere escapar de Dios, todo le va mal. Hay personas que tienen 40 años. Dios me profetizó: un día seré apóstol interplanetario. Si supiera las profecías que Dios ha dado. Pero siguen siendo los mismos cristianos, atados, pero a sus ataduras, no a Dios. Y siempre son los mismos. Y Dios: muérete, deja eso ya, deja de ser un niño, ya, para ya esa forma de vivir, entrégate ya para que yo pueda hacer lo que te prometí. Y Dios te dice, como le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que no cumpla todo lo que me propuse hacer con tu vida. Entre más rápido te atas y mueres, más rápido vivirá para Dios, para el propósito. ¿Qué pasó con Jonás? Dios preparó un pez. Diga: ya preparó un viento, lo echaron en el mar, y ahora prepara un pez grande que se lo traga. Imagino cómo iba. Entró, y él le llamó Seol. Desde lo profundo del Seol, y comenzó a salmear el sinvergüenza. Hermanos, eso, capítulo 12 es un salmo. Jehová, solamente tú salva, aquí enredado en las algas marinas. Estoy aquí con esta bestia pescado, pero aquí estoy alabándote, Señor. Y cada vez que este animal respira, yo salgo de cabeza para la boca, y estoy de la boca al estómago, y estoy trabado aquí en el esófago. Y dice Dios: mejor te hubiera atado a mi propósito y no te hubiera atado al vientre de un pez. Cuando tú no te atas para Dios, tú te atas a ti mismo en tus propias andanzas. Y allí comenzó a salmear, a enamorar a Dios. ¿Cuántos saben que los atados a la carne cantan? Tu amor por mí es más dulce que la miel. Dios, déjate de tontería y vete a obedecerme ya, no me cante más. David decía cuando pecó contra Dios: si me pidieras sacrificio te lo daría, pero tú no quieres sacrificio. Al corazón contrito y humillado, esa es la mejor ofrenda, obedecer a Dios. Ahórrate los cánticos y átate a los cuernos del altar, y vive para aquello por lo cual Dios te llamó. En el monte de Jehová se dijo:
Tú eres ofrenda provista para el propósito eterno de Dios. No huyas, porque Dios prepara muchas cosas para obligarte. Un viento fuerte, un pez que te trague. Y comenzó a salmear: Señor, Jehová salva, la salvación viene de Jehová. Desde el Seol clamé a él y me escuchó. Y comenzó. Le quiso decir en el Salmo: yo sé que tú eres misericordioso y tú salvas. Si tú me sacas de aquí, te prometo que iré. Comenzó a cantar: heme aquí, envíame a mí. Y viene el pez y lo vomita en la playa. ¡Ay! Y cuando la paloma comenzó a ver las alas, santo, no funciona esto. Y se fue a Nínive. Ya van dos cosas preparaditas para el sacrificio. Dios estaba tratando de que se negara a sí mismo, pero no quería. Pero fue un sacrificio provisto. Ya Dios había terminado. No voy a usar a Elías porque ya se murió, ni a Eliseo, ni a Isaías. Jonás es el que va. Lo dije yo. Amén. Y va allá a Nínive y comienza como el que vende el periódico El Vocero de Puerto Rico, el diario, la prensa: en 40 días Nínive será destruida. Que no lo escuche nadie. En 40 días Nínive será destruida. El que no se arrepiente, fuego. En 40 días. Ay, si nadie me escuchara, En 40 días que se mueran estos incircuncisos. De mala gana dio el mensaje. Era nada más por compromiso. Pero ustedes se lo van a hacer por amor. Pero para sorpresa suya, como dice Pablo, que algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, y otros voluntariamente. Pero como quiera, Cristo es glorificado cuando se predica. Y para sorpresa de Jonás, qué diferente. Noé, que quiso predicar y duró 40 días, 120 años predicando, y nadie se le convirtió. Solamente a la familia, pero en aquellos días, cuando el patriarca decidía, los hijos decidían. Y que no quería ir, todos se le convirtieron. Dice que desde el rey hasta los perros se vistieron de cenizas. Se convirtieron. Y cuando a Jonás le dieron la noticia que hasta los perros se habían convertido, se fue lejos de la ciudad, dice, esperando que el fuego descendiera. Los queme a todos ahí. Pero él no sabía que se habían arrepentido. Y se enojó. Dice que se enojó con Dios. Yo sabía, por eso era que yo no quería venir. Esa es la excusa. Porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Y cuando estaba ahí, era tanto el sol que ya le estaba doliendo la calva. Ese sol del desierto, solano. Es terrible ese sol. Y estaba incómodo allá. Y comenzó a decir: ay, Señor, si me dieras una sombrilla de playa, qué bueno sería. Dice Dios: yo te oigo la oración, Jonás. Y le hice una calabacera. Y estaba Jonás: ahora sí, Señor. Aquí puedo esperar mejor el fuego. Dice Dios: te quité el fuego de la cabeza del sol y quieres fuego para ellos. Ay, 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 Jonás. Y estaba tranquilo ahí esperando el fuego. Y de momento preparó Dios. Ya preparó el viento, preparó el pez, preparó la calabacera y ahora prepara otro viento que seca la calabacera. Se quedó sin sombrilla de playa y se enojó otra vez. Y dice Dios: ajá, te enojaste. Te pregunto, ¿fuiste tú que creaste esa sombrilla, esa calabacera? No. Dios le dijo:
¿Tanto tú amas a esa calabacera? Claro que sí, porque me da sombra. Sí, pero tú no la creaste. Solamente la amas porque te sirve, te es útil. Quiero decirte que en esa ciudad hay 120,000 niños que no conocen ni su mano derecha ni su mano izquierda. Hay muchos animales que yo los creé. Yo soy el padre de la creación. A mí me importa la gente, aunque tú la odies. Me importa la gente. Al final de cuentas, Dios hizo su voluntad con Jonás, pero él quedó avergonzado. Qué triste es morir de esa manera, avergonzado. Lo mismo le pasó a Sansón. Él fue preparado desde la niñez para librar al pueblo de Dios de los enemigos. Usó la unción para hacer apuestas, para conquistar mujeres, para exhibir su poder. Al final fue seducido, engañado, se quedó sin vista el juez de Israel. Y siendo juez que estaba en gobierno, fue conducido por un niño a la columna. Y fue la burla de los enemigos. Se burlaron de Dios. Trajeron a Sansón para mostrar que el Dios Dagón de ellos los había librado de Jehová. Pero Sansón hizo una última oración. Señor Jehová, véngate. Una vez más oye mi oración y véngate de tus enemigos. Dios le dio la fuerza de nuevo y él dijo, muera yo con los filisteos. Y dice que mató más filisteos muertos que cuando vivió. Tú también vas a matar más enemigos de la carne muerto que vivo. Amén. Amén. Jonás lo logró muerto, porque era una vergüenza. Estaba muerto, no murió físicamente, pero tuvo que ser avergonzado. En el caso de Sansón, fue muerto. Muerto físicamente. Dice que mató más enemigos muerto que vivo. O sea, en otras palabras, muerto fue el que vino a cumplir con el propósito. Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. En otras palabras, vas a morir. No, vas a morir. Te voy a avergonzar. Y se endureció. Y dijo Dios, tú te has endurecido. Yo te voy a ayudar. Y lo endureció más. Y después que estaba bien endurecido, lo avergonzó hasta el polvo. Y al final sacó a su pueblo, destruyó, devastó a Egipto y anunció su nombre y su gloria a la posteridad. Y hoy conocemos eso, porque Dios humilló al faraón. Tenemos dos alternativas. O morimos ahora o morimos después. Si morimos ahora, duraremos más tiempo vivos para Dios. Algunos serán como el ladrón en la cruz. Irán al cielo. Pero en el último momento. Qué triste perder una vida. Yo he hecho un esfuerzo para que tú entiendas lo que es ser provisto en el monte de Dios. El saber que ya tu vida está predestinada para ser de Dios, para ser una ofrenda para Dios. ¿Por qué resistirse si al final Él va a hacer su voluntad? Salmo 110 dice que hay un pueblo que se va a rendir a Él voluntariamente en el día de su poder. Toda ofrenda a Dios debe ser voluntaria. Ahora en el nuevo pacto es voluntaria. Es la mejor ofrenda, la que brota del corazón.
Él pone la disposición en tu corazón y el mío. Cristo se ofreció allá. Allá. Y como se ofreció allá, le fue fácil. Cuando llegó el momento, no le fue fácil, pero lo logró. Yo oro al Dios que entendamos que ya Dios nos preparó para eso. Jesús dijo: para eso yo he nacido y para eso he venido al mundo. ¿Cuántos se quieren entregar a Dios voluntariamente? Piensa ahora en este momento, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Lo primero que tú tienes que entender es que ya en el monte de Jehová hay un decreto. Y es que Dios te eligió para que tú seas una ofrenda. Y te compró. Y te salvó para eso. Entonces, como Jesús, tienes que recorrer el camino, la eternidad, hacerse hombre, Getsemaní, cruzar hasta llegar a la cruz y atarse en los cuernos del altar. Yo no sé el proceso de Dios con tu vida, pero hoy el Dios del cielo te habla y te dice: hijo mío, dame tu corazón. Hija mía, dame tu corazón. ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿Cuántos mensajes vas a escuchar? ¿Qué trato ha tenido Dios contigo? ¿Cuántas veces por el desierto te ha pasado? Hoy Dios pide una respuesta. Una vez más, el Espíritu de Dios te habla y te dice: te puse nombre, mía eres tú, mío eres tú. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor tiene que ser más fuerte que tus deseos. El amor tiene que ser más fuerte que tu voluntad. El amor tiene que ser más fuerte que tu pasión por otras cosas, para ir al sacrificio. Facilítale a Dios las cosas. La obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito con tu vida. Dios dijo: yo conozco a Abraham y yo sé que guardará a sus hijos y a su casa después de sí. Qué bueno es cuando Dios te conoce. Dios dice: yo sé que Él no me va a rehusar nada. Cristo se ofreció voluntariamente. Le fue difícil en su humanidad ir a la cruz, hasta sudó sangre, pero el amor triunfó en su vida. Y Dios pide lo mismo de ti. No va a ser fácil renunciar a lo que tú amas, aquello a lo cual tú estás ligado de corazón. Pero el que te ama, el que te amó, te llama y te dice: hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Deja ya de vivir para ti. Quiero que vivas para mí. No rehuses más. Cierra tus ojos. Señor, yo te oro por esta vida que está ahí, que tú quisiste que esté en la audiencia en este momento para escuchar este mensaje.
Esa vida que fue comprada por el altísimo precio de la sangre de tu Hijo. Te lo digo, mi hermano, mi amigo, tú fuiste comprado, tú perteneces al Señor. No entregues tu cuerpo al mundo y al pecado. No entregues tus miembros a servir a la injusticia. Tú no eres ya un esclavo del pecado. Tú eres siervo de la justicia de Dios. Yo te digo en el nombre de Jesús, yo te digo a ti que tu fin es la santificación. Ese es el fruto, la santificación. Y el fin es la vida eterna, la glorificación. Ríndete al Señor ahí donde estás. Si todavía tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, ahí donde estás, abre tu boca y confiesa, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiesa ahí mismo que Jesucristo es tu Salvador y Señor, y del cielo vendrá salvación para ti, porque Dios ha determinado y dio mandamiento para salvarte. Y hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ha llegado la palabra para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Ríndete, cae a los pies del Señor ahora. Ahí yo veo al Señor en tu cabeza, consolándote, ungiéndote con aceite, dándote la bienvenida al reino de Dios. Te digo como le dijo el Señor a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu casa por cuanto tú eres un hijo de Dios. El Señor te recibe en su casa y te da la bienvenida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.